Muy ¿no? bien. Pero lo tenemos para hablar de economía como todos los viernes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen viernes. Sí, Bueno, lo percibí, el de sí, las 21. ajá. Sí, lo percibí. A diferencia de Natalia, yo estaba haciendo la cena. Ah, ¿viste? Te ¿Viste? invito a mi casa cuando quieras, porque no para mí, para los demás, porque Ahí yo está, habla tranquila. sabe de economía, de inversiones, ¿eh? Asesora Y en portfolio y después te hace la te cena. hace la Y hago la completísima. cena. Nos encanta que seas así, Robert, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, Roberto, estamos aquí en la primera Sí, semana de agosto, se puede decir, y hay expectativas por la inflación. Ahí el relevamiento de expectativas de mercado está señalando una inflación alrededor del 2% para julio y baja también las expectativas inflacionarias para este año, las que estaban, ¿no? Van bajando por debajo del 30%, parece que se va a ubicar. Así es que, bueno, buenos datos, buenos datos. sí, pareciera que se va a consolidar ese ciclo. Inclusive nosotros ahí somos un poquitito quizás más optimista que el REM. Ujú. Lo que pasa que también depende mucho cómo termine de evolucionar el precio del crudo internacional, que Ujú. eso ayudaría a que la desinflación sea un poquito más rápida, pero bueno, sí, el REM lo ve bien, lo ve por debajo de 1,8, 1,7 mensual ahí, y ya sí consolidándose por debajo del 30, así que si no tenemos ningún shock raro en el medio, podríamos pensar que ese sería el techo para lo que va a ser la inflación anual, dejando un arrastre para el año que viene de una inflación más baja, ¿sí? No sabemos, porque es año electoral, si podría tender a 20, pero sí ya sería otro año de desinflación, lo cual es importante. Este año ha sido un año difícil por dos shocks externos y también el REM marcó, nosotros lo analizábamos ayer rápido, en varias variables, todo a la baja, también pronosticó una baja del dólar, la contracara, lo lamentable es que también pronosticó una baja en el nivel de actividad, que Sí, bueno, eso también ha sido un poco la charla toda esta semana, ¿no? ujú, exactamente. Bueno, pero en definitiva, yo escuchaba también a otros economistas señalar también la tranquilidad que hay porque se viene un año fuerte electoral, ya empezó, ya hay bastante agite sobre la situación, pero como que el gobierno tiene bajo control la cuestión del dólar y todo esto. Yo siempre escuché a un amigo también que es economista igual que vos decir, siempre hay dólares, siempre hay dólares, o hay pesos para comprar dólares. Pero, no sé, señalaban que el gobierno tenía el suficiente control y la masa de dólares que tiene aguanta la cantidad de pesos que hay en el mercado, entonces como que puede evitarse el tema de corridas y todas las especulaciones que han habido en las elecciones anteriores. Sí, hoy por hoy el colchón es mucho más grande que el que tuvo en el 2025. Ujú. En ese aspecto está mejor armado y todavía tiene tiempo para seguir armándose. Este segundo semestre nosotros pensamos fundamentalmente el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, es bastante duro en términos históricos para los dólares, ¿sí? Porque ahí ya terminaron de entrar los dólares del año en junio y ya empiezan a salir. Entonces, si entraron pocos, empieza a ser muy duro. Recuerdo rápidamente, en 2023 hubo una devaluación, en 2022 hubo una devaluación y salida de ministro de Economía, pero tiene tiempo para seguir construyendo una base de reserva más amplia. Nosotros saquemos el tema eleccionario y un poco la ansiedad y la preocupación, ¿sí? Ujú. Pero la economía va a seguir desinflacionando, va a seguir creciendo lentamente, el crédito va a seguir mejorando, nosotros pensamos que la mora ya está en niveles de piso y va a ir de a poco mejorando la situación, el salario real también tiene que empezar a recuperar, es casi como que de manual esas cosas tengan que suceder, entonces uno no ve una economía que uno diga estamos mal o la economía está atravesando un mal momento, no, quizá las expectativas de que atraviese mejor momento son muy altas,
muy necesarias también para muchos sectores que están realizando inversiones y que no quieren escuchar algunas palabras como estatización, expropiación y esas cosas. Entonces, bueno, pasa más quizás por el apuro político que por la marcha de la economía, que estaríamos encadenando 2 años de crecimiento con perspectiva a un tercer año de crecimiento, lo cual no es poco. En Ujú. ese contexto, creemos que el gobierno puede pasar un mejor semestre que el primero, es clave, no va a ser una situación, digamos, para tirar manteca al techo, para festejar, pero sí va a ser una situación de tranquilidad como la que estamos viviendo, con mejores indicadores en el salario real y en el nivel de actividad. También en la Ujú. mora, ¿no? Que es importante. Ujú, ujú. Bueno, y cómo, pues el tema, al bajar esto, digamos, la expectativa inflacionaria, ¿cómo serían los próximos meses de acá a fin de año? Quedan 5 meses. Bueno, lo que nosotros estamos viendo y estamos calculando está bastante más en línea con el REM, poquito mejor, ¿sí? Pensamos que acá lo hablamos otro viernes, quedan dos motores fuertes que tienen que empezar a activarse. Una es la mora del crédito y otro es el consumo. Ujú, O el crédito y el consumo, uno va a ayudar al otro. Pensamos que deberíamos empezar a ver un mercado hipotecario que empieza a reactivarse lentamente, pero empieza a reactivarse. Eh, Al gobierno todavía hay muchos dólares que no le han ingresado, o mucha recaudación, perdón, que no han ingresado producto de la liquidación de la soja, porque buena parte de la soja se está destinando a hacer aceite o harina, con lo cual creemos que no solamente vamos a tener una buena cantidad de dólares del campo en este tercer trimestre, sino que también el gobierno le va a mejorar la recaudación, ujú. y al mejorarle la recaudación le va a mejorar un poco el desempeño del gasto público, ¿sí? Las provincias ya están ejecutando planes de obra para poder cortar cintas el año que viene. Bueno, en Mendoza podemos ver obras viales, acceso este, acceso sur, ruta 143. Sí. Próximamente tiene que arrancar, se adjudicó esta semana el tramo de la Ruta 7, y eso tiene que arrancar en este año, la puesta en valor, y son muchos millones de dólares o miles de millones de pesos. Entonces vemos un segundo semestre que va a ser más interesante que el primero, sobre todo porque, como vos decís, Antonio, ya estamos en una tranquilidad, y pareciera que esos primeros meses del año que fueron tan difíciles quedaron lejos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cuando empecemos a comparar un semestre contra otro, este va a ser marcadamente mejor, tanto en inflación como en crecimiento, y en recaudación para el gobierno va a ser un segundo semestre más positivo que el primero. Ujú. Roberto, por ahí me pregunto, porque justamente lo estábamos hablando fuera del aire con el Anto, el tema de, a ver, sacar un préstamo, meterse un poquito en alguna deuda a largo plazo. Sí, ¿Cómo están los bancos sí. ofreciendo? Sí, Porque específicamente estábamos hablando de créditos sí, créditos hipotecarios. hipotecarios, ¿cómo están? O un crédito para también sacar un auto, meterse en esas deudas que son un poquito más largas o Más más grandes, elevadas, claro. sí. Sí, la parte de créditos hipotecarios o atado al UVA, nosotros en general lo vemos bien. No, no es que vamos a decir que lo vemos excelente, pero lo vemos bien. Deberíamos tener tasas un poquito más bajas, pero por ahí, sobre todo el banco oficial, con un ser más 6 o 6,5, es razonable, ¿sí? Ujú. Lo que no vemos razonable son endeudamientos a tasas, quizás ya en este contexto, supongamos un préstamo personal, y creo que sería una buena tasa para préstamo personal, 50%, porque eso es inflación más 20. ¿Sí? Mm. Contra una inflación más Claro. 6 que está en un hipotecario, es como que yo tengo que suponer que mi ingreso mensual o en términos anuales va a subir inflación más 20 para poder acompañar ese ritmo de deuda. Así que hay que tener mucho Sí. cuidado y mucha paciencia. Quizás en términos prendarios, hipotecarios, hayan mejores alternativas que en personales, pero a veces uno no va a poder obtener un hipotecario porque los requisitos son altos, porque bueno, el ingreso se acota a quienes pueden obtenerlo. Ujú. El resto, nosotros seguimos recomendando mucha prudencia, lo hemos comentado, estamos viendo que está aumentando bastante el crédito. En términos
de empresas, fundamentalmente, bastante. Cuando uno habla por ahí con gente de banco, los bancos privados no están prestando mucho, entonces creemos que esto viene muy canalizado a través de las instituciones oficiales, como el Consejo Federal de Inversiones, Banco Nación, las SGR locales, fundamentalmente, pero ahí empezó a aparecer. Y en ese contexto, bueno, empieza a ser positivo porque al menos las empresas ya se empiezan a mover, pero en personales todavía pensamos que hay mucho para cuidar, sobre todo porque un préstamo nosotros lo medimos más allá de la tasa de interés, que hay que Sí, mirar el costo financiero total y no solamente la tasa, Sí. sino ese número que aparece al final, que suele ser mucho más grande, lo medimos contra inflación, porque el claro. poder adquisitivo de un empleado va a subir la inflación más menos algo, ¿sí? Y es Ujú, difícil que suba Sí. más 20, Y estaba ujú, ¿no? mirando ujú. que, bueno, pues cuando se cubre el valor de la vivienda es el 75% nada más, ¿viste? Entonces el resto tenés que tenerlo vos. Estamos Sí. hablando de préstamos de $100.000. Sí, un Hay promedio, un ¿no? promedio Hay departamentos que arrancan en 40, $50.000, también, que son sí, más chiquitos, un sí, monoambiente, sí, sí. un departamento chico, y hasta que son 250.000, trescientos mil Claro, lo dólares. que pasa es que Pero tenés que bueno, tener un sueldo claro, alto todavía, ese es el para que problema te otorguen para cierta entrar, cantidad. casi de Exacto, 2 Y, exacto. millones, y Pero el ahorro, el ahorro, y el claro. claro, ahorro. estábamos evaluando acá eso con Natalia porque decís, me voy a alquilar. Pero si me saco un crédito y pago una cuota que tal vez es similar a la del alquiler y ya estoy pagando algo que es mío, bueno, entonces por eso nos planteamos Sí, este tema. Bueno, dentro de los datos de mora de lo que se dio de hipotecarios, que está bien, que no fueron muchos, pero sí crecieron entre finales del 24 y principio del 25, son buenos, ¿eh? No, el problema está en otro lado, ¿sí? Ah, mira. En lo que es la mora del crédito. Ujú. Esos datos son buenos, esos datos se han mantenido, no hay un ruido con respecto a esa mora. Quiere decir que sí. en términos generales estuvieron bien otorgados, los que accedieron no han tenido problema en pagar la cuota y ahí marca un poco también este hecho de una inflación baja, más allá Sí, del rebote que tuvimos, ¿no? Y esto que baje otra vez es muy bueno sí. para ese segmento, ¿Sabés lo que pasa? porque Que veo yo, por ejemplo, en titulares, te dicen la gente tiene una mora muy grande, pero no ven el lado B de la cosa. Y es que se están metiendo, están finalmente confiando en el país, y están invirtiendo, están pensando en cambiar la casa, en ampliarse, en cambiar de barrio, en sacar un vehículo. Esto es movimiento también, y claro, sí, va a pasar. O sea, la mora ya es como otro significado, ya Sí, no sí, pagás sí, o te sí. demorás en claro, es pagar, que pero hay movimiento, digo yo. un punto es el endeudamiento Claro. y otro punto es la mora. Por ahí sí se lo intenta confundir y por Mm, ahí se dice que la gente se endeudó para comer o para llegar a fin de mes. Y eso es difícil verdaderamente de medir. También con el tema de las plataformas y de las aplicaciones, hay una accesibilidad o hubo una accesibilidad a créditos que era prácticamente un clic. Así como pasa en otros ámbitos de aplicaciones, ¿no? claro. Por ejemplo, con el tema de apuestas, que también en algún momento surgió como un problema y un problema entre adolescentes y hasta en menores de edad. ¿Sí? Entonces, eso también ayudó a exponenciar ahí. Las aplicaciones no midieron bien los riesgos, por eso también ahora un salvataje es bastante cuestionable porque uno no termina salvando a la persona que se endeudó, sino a la aplicación o al banco que prestó y Claro. que tiene su riesgo y debería tener su departamento de riesgo y de análisis crediticio para decir, fijar políticas claras en eso. Pero sí, Natalia, hay una confusión de decir, bueno, el endeudamiento. El endeudamiento no es malo de por sí, sino hay que Claro, ver per se. qué es lo Ujú. que uno está haciendo. Claro. Claro. ¿Para qué Muchas se está empresas crecen endeudando? endeudando. Claro, ¿para qué te estás Exactamente. endeudando? Y es la manera, a ver, acá la manera de crecer un poco es eso, igual el tema de las tarjetas de crédito. ¿Para qué la gente está utilizando el crédito, no? Si para comer, que ahí te dicen que es un error, financiar la comida es un error, o para vestirse, para hacer algún cambio también en mobiliario de la casa. Bueno, es cuestión de confiar. Yo creo que es confianza y la gente sabe que no le va a explotar el consumo ni se va a quedar en rojo, ¿no? Que lo puede pagar, de hecho, que lo puede pagar. Así que son buenas noticias.
No hay economía desarrollada que no haya crecido con crédito, y el crédito, Claro. por otro lado, es, Claro, es deuda, ¿sí? claro. Entonces, eso tiene que aumentar, eso va a ayudar al consumo. Nosotros lo que vemos en los datos que ya el tema de mora como que hizo su techo, está queriendo empezar a dar la vuelta conforme aumente el salario real, la tasa de interés se equilibre en estos niveles, y el nivel de actividad suba. Los ratios deberían ir mejorando, no a los niveles premio cuando esto empezó a explotar en marzo del 2025, sino más hacia septiembre-octubre del Ujú. 2025. eh, Volver de este 14% a niveles de 7-8, pensamos que va a ir ahí. Y eso va a marcar una de las mejoras que deberíamos ver en este segundo semestre. Ujú. Excelente. Bien, bien. Muchísimas gracias, querido Roberto. En otro encuentro te voy a preguntar sobre el tema de inversiones, que ustedes están en eso, ¿no? Para ver, bueno, hoy en día la gente en yo qué quiero puede invertir. invertir, porque incluso hay ahora aplicaciones como las de YPF que, viste, nacieron para, qué sé yo, para cargar combustible y sumar puntos y crear fidelidad. Pero ahora, Y ahora podés comprar acciones YPF a través de la app, o sea, viste, como que han ido transformándose, entonces como que hay muchas alternativas y después, bueno, queremos que como vos como asesorás a tanta gente para que tomen una buena decisión, después nos comentes no un tengamos poquito. miedo, porque uno es el miedo, ¿viste? Y Sí, más cuando lo haces sí, por la app, decís, ay, estaré haciendo sí. bien, estaré haciendo mal, así que nos Bueno, encanta vamos a eso. ver a la gente de portfolio después qué nos recomienda. Muchas gracias, querido. Perfecto, lo vemos otro viernes. Muchas gracias, muy Dale. buen fin de semana. Un abrazo. Igual. Chau, chau. Adiós. Bien, ahí estaba Roberto Cuchetti, economista de portfolio, que le hace la cena a su familia, no como otras que se meten a la cama a las 8:30 de la Dale, de mañana. noche, media, a las 9. de la A las noche. 9 ya estaba yo, más o menos. Che, estoy viendo el Sí. Instagram. ¿Qué estás viendo? Y ¿Qué nada, dice? ¿Qué dice? Vi una señora que se llama Elena Roncelli. Que es Elena, sí, que ya la tenemos por todos lados. Sí, Elena, sí. Que se estuvo tomando una media tarde en Cuarta Pared. No me digas. Excelente. Con una porción de torta impresionante. Ahí está al aire. En Ahí vivo y está. en directo. Sí, sí. ¡Qué envidia de la buena! ¿Qué tal? ¿Ah? Excelente. Mira vos, Ay, ahí mirá. está, ahí tenés a Elena, que se ganó el premio, ¿cuándo fue? Anteayer Sí, se lo che, ganó. yo quiero ir al y final. ya se fue, mirá qué lindo lugar, ¿viste? El silloncito que tiene, la Mirá, lamparita, qué paquete, todo. por favor, Ahí están diría. también se sacó foto con los mozos, con el equipo de la Cuarta Pared, con Mati Salvi, con toda la gente. Así No, que, me bueno, encantó, buenísimo. por favor. Bueno. Elena, sí, Elena, sí. ¿Cómo lo disfrutaste, Elena, querida? Qué lindo, me encanta porque, viste, yo no sabemos nosotros cuándo van a ir. Exacto. Ellos acuerdan ahí con la gente de la Cuarta Pared y van. Bueno, Mira qué chochera. Nos falta en la otra media tarde del Sí, otro ganador y en la cena. y la cenita. Y la cena. Queremos fotos. Bueno, y además recuerden que en la Cuarta Pared hay espectáculos hoy, mañana, así que vamos a estar contándoles de qué se tratan los espectáculos, para que ustedes puedan ir a disfrutar de un lindo espectáculo y una rica comida. Che, nos hemos pasado, Nati. Así somos un poquito. nosotros. Siempre. Las 8:36. Ya volvemos. Participa ya. 261-566-8715 en WhatsApp y en el chat de YouTube.